Hola, buenas Hola, tardes. Hitor. Buenas, Buenas tardes. hola, hola Igor, no te veo. Ya, yo tampoco me veo aquí. Antes sí, Eh, pero ahora sí, no me veo. pues a ver, abajo hay un sitio Sí, donde hay una cámara que pone desactivar, sí. activar, no sé. Ahora se ha desactivado Sí, totalmente creo que ha porque se nos clicado ha en salir. ido. Sí, A sí, a en el de ver, la cámara. Tienes que tener con una barra por sí, sí, mm, eh, mm, cruzada, Igor, igual. La he clicado y dice vista previa a la cámara, le doy y me dice activar la ¿eh? cámara, le doy también, pero y me da OK, ok la cámara, me da activada, ¿Sí? pero no me veis. Vuelvo a No te salir y vemos, vuelvo a ¿no? entrar si queréis. Vale, A ver, vamos a probar. probarlo. Va, vuelve a salir y volvemos a entrar. Encárgate tú, Eri. Bueno, mientras, buenas tardes. ¡Hombre! Ninja Trader. Ahora cuando entre Igor le ayudas tú, porque yo soy un poco más Sí. inútil con estas cosas. No, será darle ahí, me imagino, pero igual se la ha pillado por haber estado ahí. Vamos a ver ahora, cuando entre. Vale, a ver. Estoy, vuelvo a estar, a ver, Ahí ahí va, ahí viene. y estoy. Muy bien. Perfecto, perfecto. De hecho, Bueno, pues son las 6 de la tarde y vamos a empezar. Aquí estamos de nuevo en DIS con la idea de mentorizar, transformar ideas en dinero para empresarios, traders o lo que sea. Y antes de presentar a nuestro ilustre invitado de hoy, le digo ilustre porque es ilustre, quiero decir las normas, como siempre, de las entrevistas que hacemos, que son, la primera, los infiltros son entrevistas de 60 minutos. Después de los 60 minutos que entrevistemos al entrevistado, pues cada uno puede hacer las preguntas que considere. Las preguntas no tienen ningún tipo de sesgo. Nosotros hacemos las preguntas, el invitado contesta lo que quiere y si quiere, y nosotros daremos nuestra opinión, pero nunca daremos nuestra opinión sobre lo que el invitado diga. Daremos nuestra opinión sobre un tema en concreto, pero nunca sobre lo que diga nuestro invitado. El invitado desconoce absolutamente las preguntas. Aquí las únicas que importan son sus respuestas. Para eso está aquí. Nosotros solo somos, o sea, aquí la estrella es el invitado. Y por favor, escriban sus preguntas. Y ahora vamos a la presentación. Para mí es un honor por muchos motivos. Tenemos muchas cosas en común. Somos de la misma ciudad. Fuimos al mismo colegio, aunque yo soy bastante mayor que él. Incluso trabajamos juntos hace ya casi 20 años. Nuestras familias son conocidas. De hecho, creo que esto es una cosa que creo que le he comentado alguna vez, pero creo que fue su padre cuando yo me retiré como jugador profesional de baloncesto. eh, Me fui a arreglar los pies porque tenía un callo increíble debajo del dedo gordo de las zapatillas y desde aquel día pues ya no he vuelto a tener los callos que tenía por jugar al baloncesto. Y sin más dilación os presento a Igor Crespo. Buenas tardes, Igor. Buenas tardes, Aitor. Y oye, una pregunta que hoy fíjate tú fíjate que te conozco desde hace mucho tiempo y quiero saber exactamente cómo se pronuncia tu nombre. Mi nombre es Igor. Porque claro, he estado mirando y hay dudas, bueno, dicen que procede quiere decir creo que algo así como fuerza, potencia, procede, es un nombre escandinavo y hay dudas sobre si es un nombre vasco, si es un nombre ruso. Entonces yo tenía dudas porque siempre te he llamado Igor y digo, a ver si ahora es Igor o de otra manera. No, bueno, me han llamado de todo porque evidentemente estamos todo el día dando vueltas por el mundo y la gente lo pronuncia de distintas formas, pero bueno, aquí decimos Igor. En otras zonas del mundo lo dicen de otras maneras, pero sí, evidentemente el nombre está en Rusia, está en los países eslavos, está en la antigua Yugoslavia, en casi todos esos países, sí. Y lo pronuncian de distintas formas en distintos sitios. No tengo Vale. yo claro que sea un nombre vasco, no lo sé de dónde viene la etimología, no lo tengo No, claro. es que yo lo he estado mirando y hay dudas. Dicen que es escandinavo, pero que puede ser ruso o vasco. Eriz, ¿quieres meter antes de que empiece? He visto ahí que quieres meter Y es que una cuestión, ¿no? con el vendaje de la cabeza, yo seguro que Igor no se acuerda de mí. Joder, yo eh, pero te estoy hablando igual, yo tengo ahora 30 años, pues igual fue cuando tenía 16 que yo jugaba. Yo me acuerdo que por entonces tú llevabas a Bismarck Villombo. Sí. Y me acuerdo que hubo, además es que la anécdota la cuento siempre, joder, porque es una anécdota interesante. Yo bueno, soy el tío de, o sea, soy el sobrino de Aitor. Y en su momento,
Pepe Lasso hacía unos entrenamientos a un chico de Bilbao y a Bismarck en ese momento cuando estaba, creo que vino del Fuenla y no sé exactamente, estaba como en una especie de Sí. limbo. Y yo me acuerdo que hacía unos entrenamientos y yo le echaba una mano a Pepe Lasso y tal, y un día vinieron, si no me equivoco, joder, no me acuerdo, ojeadores, era Cornell David y Ujú. uno bajito, no sé quién era. No me acuerdo. Uno así más mayor, creo que fue base en su momento de la NBA, pero no me acuerdo del nombre. A verle a Judith Mendy. Y yo me acuerdo, bueno, yo fui, o sea, me pidió Pepe que, porque Pepe, pues, obviamente conocido de la familia, de mi padre y tal, y me pidió que fuese a Judith Mendy, porque yo creo que habíais estado comiendo por ahí antes, y venían los ojeadores a ver a Bismarck. Y yo fui de sparring, básicamente, claro. Sparring que yo mido, pues, soy algo, yo creo que algo más bajito siempre que Aitor, 1,80, 1,81 y tal, pues con un tío de 2,03 que por entonces pues era enorme, atlético y tal, y estuve ahí haciendo sparring. Y me acuerdo que antes de que llegaseis, llegaron Cornell David y este otro hombre mientras estaba poniendo las zapatillas y tal, yo empecé a tirar triples y metí 5 seguidos mientras me daba el balón Cornell David. Entonces, siempre cuento la anécdota y digo, joder, venían a ver a Bismarck, pero vaya, ahí estuve. O sea, Casi se llevan a otro. casi llevan a otro, pero no, no fue el caso. Ya te digo, no, nosotros, yo creo que nos conocimos, pero hace mucho tiempo, cuando era mucho más pequeño, pero no te Sí, sonaré sí, ni un nos poco. conocimos, sí. Ah, mira, ahora te Sí, sí, sueno. sí, sí, sí nos conocemos y te conozco porque eres sobrino de Torre, evidentemente. Sí, vale, vale. Hace muchos años, como dices tú, eso era el año 2011. Mira, bueno, hombre, tú te acordarás porque obviamente pues le llevabas y tal. Y luego fue cuando dio el primer salto a la NBA, no sé si ese mismo año. No eran Phoenix Suns, no me acuerdo de dónde venían, pero yo me acuerdo que uno de ellos era Cornell David y tal. Y bueno, es una anécdota muy curiosa e interesante que puedo contar, oye. Gracias a ti y a Pepe en su momento. Muy Bueno, bien. empecemos después de esta anécdota. ¿Quién es Igor Crespo? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Quién es Igor Crespo? Para la audiencia, yo lo sé, pero para que todo el mundo lo Para la sepa. audiencia, no lo sé. Yo soy una persona que estudió, como dices, en el mismo colegio que tú, que después se marchó a Estados Unidos a vivir, que empezó a trabajar como agente de jugadores hace 25 años, eh, casualmente reclutado por ti y por tu ex socio, y a partir de ahí fundé mi empresa y he trabajado 25 años como agente de jugadores y he hecho algunos otros emprendimientos, pero sobre todo lo que he hecho en los últimos 25 años ha sido representar jugadores de baloncesto. Dime tres palabras que te describan como profesional. Como profesional, qué difícil, ¿no? Describirse a uno mismo. Eh, trabajador, no me paro ante las dificultades y razonablemente creativo. Fíjate, yo hubiese dicho dos de las que has dicho que diría trabajador, honesto y persistente. Muy bien, ¿cuál es el mayor fracaso que recuerdas? O que para ti supuso un fracaso. En el momento, no, ahora no lo veo así, exactamente así, pero en el momento el mayor fracaso, precisamente Eriz ha hablado de Bismack Biyombo, fue, fue Bismack Biyombo eh, yéndose a la NBA y dejándonos fuera después de haber hecho todo el proceso desde sacarlo del Yemen, llevarlo al Congo, sacarle un visado, traerle a España, ponerle delante de 11 equipos ACB, que ninguno lo quisiera, hacerle un contrato en Le Plata, mmm, a ponerle un entrenador, ponerle un mentor, ponerle un profesor de español, ponerle un profesor de vida, hacerle crecer y en 24 meses colocarlo número 7 del draft y que nos dejase por burofax un día antes de firmar su contrato en la NBA. Muy bien, ¿y el mayor éxito? El O que tú mayor éxito de... lo percibas así. Claro, lo que pasa es que los éxitos se perciben de una manera y cada uno los percibe de su manera, ¿no? Entonces, eh, quizás haya otras personas dentro de la empresa que perciban los éxitos de la empresa de otra manera y que perciban otras situaciones como situaciones de éxito. Para mí el mayor éxito que hemos tenido nosotros es
un jugador que probablemente sea desconocido para casi todo el mundo, que se llama Seydou Abubakar, y que es un jugador que sacamos de Níger cuando tenía 16 años, lo trajimos aquí y, y que su potencial estaba razonablemente capado por algunos problemas físicos que tenía y demás, y que a día de hoy es un jugador profesional de baloncesto, eh, que no es el mayor caso de éxito económico ni deportivo de nuestra empresa, pero sí es el mayor caso de éxito personal probablemente. Muy bien. ¿Te has arruinado alguna vez? Sí, 2 veces. Dos veces, mira, como yo. Esto me interesa mucho porque la gente piensa que, bueno, tú has estado en Estados Unidos y hay una cosa muy interesante que en España la gente no dice, o sea, está mal visto, ¿no? Decir que te has arruinado, ¿no? Y en Estados Unidos es que si no dices que te has arruinado, es que casi ni te miran a la cara, ¿no? ¿Cómo ves bueno, el aprendizaje y lo importante que, a ver, no es que aconseje a nadie que se arruine, ¿no? Pero ¿qué aprendiste tú de esas situaciones? Bueno, aprendí mucho. En las 2 ocasiones me arruiné mal, feo. Siempre es feo arruinarse, ¿verdad? Pero te puedes arruinar medio bien. Es como caerse, te puedes caer bien o mal. Pues en las 2 ocasiones me arruiné mal, pero en la primera, en realidad, ni tenía mucho patrimonio, ni tampoco en la segunda tenía mucho patrimonio, pero en la primera tenía muy poco patrimonio y el arruinarse fue más casi una circunstancia. La segunda no, la segunda fue una situación muy dura y la viví con crudeza. ¿Qué aprendí? Aprendí muchísimas cosas. Aprendí que se puede vivir con muy poco. Aprendí que no se puede delegar la vigilancia. La supervisión no se puede delegar. Se puede delegar casi todo, menos la supervisión. Aprendí que la vida son ciclos y que hay momentos en los que un ciclo te puede tocar en positivo o te puede tocar en negativo, pero hay que surfearlo como una ola. Eh, Aprendí un montón de cosas. Aprendí lo poco que se necesita para vivir. Y para vivir razonablemente bien de espíritu, encontrarte bien contigo mismo, necesitas muy poco para vivir. Realmente muy poco. Muy bien, le voy a pasar a Eric el testigo. Vale, yo sigo. Bueno, hablabas de arruinarte 2 veces. Entiendo que tu mayor momento del fango, vamos a decir, es una de esos momentos, imagino. Por lo tanto, no sé si quieres elaborar un poco más sobre esto, pero a mí siempre me parece muy interesante el momento de, joder, bajo hasta abajo, y ahí es cuando realmente eres consciente de todo tu entorno y eres capaz de ver los errores que has cometido, y a partir de ahí, como decías antes, no me enfrento a las adversidades, de ir siguiendo y constantemente pues renovándote. Entonces no sé si quieres añadir algo más, pero bueno, era una pregunta que estaba muy relacionada con eso. Sí, en el momento en el que te arruinas probablemente es el momento en el que más abajo estás según qué cosas, en lo profesional seguro, evidentemente, en lo personal se puede bajar más todavía seguro, porque la ruina no es más que una circunstancia económica que es muy dura, pero es una circunstancia económica y por suerte nosotros vivimos en un entorno en el que hay una red social que te sostiene incluso cuando te arruinas. La mayoría de nosotros, no todos nosotros, pero la mayoría. Entonces, el arruinarte, vuelvo a decir, es una circunstancia que por suerte en nuestra sociedad, pues quien más que menos siempre tiene una parte de la familia que le puede ayudar, una parte de los amigos que le pueden ayudar, una parte de distintas personas que te muestran su ayuda y su cariño y que te ayudan a salir adelante. Entonces, eso cambia mucho porque hay países y entornos en los que eso no existe. Y cambia mucho porque nosotros sabemos que aunque nos arruinemos, probablemente no nos va a faltar de comer y probablemente no vamos a tener que dormir en la calle. Probablemente. No digo que no sea así. Pero en el entorno en el que vivimos, en general es así. Vale. ¿Cómo volverías a empezar a nivel profesional? Lo que pasa es que esa es una pregunta que creo que tiene trampa. Porque, claro, ¿cómo volvería a empezar? Es una pregunta condicional en la que yo sé lo que sé hoy. Entonces, saber lo que sabes hoy
y echar la vista atrás y decir volvería a hacer esto y no volvería a hacer lo otro y volvería a empezar de esta manera o de la otra, creo que no es justo ni con el recorrido, ni con uno mismo, ni con la vida y tampoco con las personas que tienen que empezar hoy. Porque obviamente con lo que sé hoy haría muchas cosas de forma diferente. Pero eso no quiere decir que volvería a hacer el mismo recorrido. Pues evidentemente ya sé algunos agujeros de la carretera, ya los conozco, no metería el coche en el bache. Pero eso no quiere decir que no volvería a hacer una parte importante del camino o que no elegiría el mismo camino. Es una pregunta muy difícil de contestar cómo volvería a empezar. No, no lo sé cómo volvería a empezar. Probablemente no tendría otro remedio que volver a empezar donde empecé. A mí me gusta una frase siempre de después de visto todo el mundo listo, y es un poco lo que con esta pregunta que dices, oye, ¿cómo? Joder, pues obviamente no cometería los mismos errores, pero muchas veces hay gente que los comete, entonces es algo interesante. Pero bueno, perfecta respuesta. Comienzo con la parte de agente, que bueno, yo creo que es difícil que alguien como tú pues venga a una entrevista así mucho más abierta, mucho más transparente y tal. Entonces yo tengo pues la verdad que un montón de preguntas. Cuando tenía 16 años y te conocía, obviamente no tenía tanto conocimiento del mundo, o sea que voy a aprovechar hoy. Hablabas de cómo te introdujiste en este mundo y fue a través de Aitor y en su momento Gorka. A mí me interesa mucho saber porque yo creo que muchas personas pensamos que al final el entorno de los agentes de jugadores es un nicho muy cerrado. Es decir, ¿cómo se empieza y cómo alguien entra dentro del nicho y dice, oye, venga, que yo es que no soy nadie, no llevo absolutamente nadie, pero quiero meterme aquí? ¿Cómo lo hiciste tú? En mi caso es muy fácil porque Aitor lo sabe. Yo no me introduje, a mí me introdujeron. Yo era tan mal jugador que un día me llama Alfredo Salazar, el director deportivo, que ahora te ríes, pero que es así. Era tan mal jugador que un día me llama Alfredo Salazar, que era director deportivo del Baskonia, y me dice, Igor, que tú no te vas a ganar la vida con esto, pero que me dice un agente muy fuerte que hay en el mercado, que se llama Gorka Rinda, que está buscando una persona para trabajar con él, que en ese momento además le había ofrecido el trabajo a Alfredo. Se me ha ofrecido el trabajo a mí, pero yo me quiero quedar aquí en el club y no lo voy a hacer. Entonces me dice que a ver si le ayudo a encontrar a alguien joven. Entonces yo creo que esto te puede servir a ti y puedes ir por este camino. Yo estaba acabando la carrera en ese momento, que estudié Ciencia y Tecnología de Alimentos y después Farmacia, y estaba terminando la carrera y le Coño, dije, pues qué sí, curioso. pues me voy a Yo meter. estudié farmacia también y lo dejé al tercer año, mira. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues ahí andamos parecido. Yo terminé Tecnología de Alimentos, pero no terminé Farmacia. Y entonces, eh, nada, me fui a una entrevista con Aitor y con Gorka. Tuvimos dos entrevistas cenas, o cenas entrevistas, y en la segunda ya me quedé en Sport Gestión y estuve trabajando 9 meses en Sport Gestión. Y inmediatamente después de que entrara yo, o creo que paralelamente a que yo entrara, Aitor salía. Quiero decir que no coincidimos absolutamente nada. Yo creo que coincidimos una semana. A la semana tú ya te habías ido. Yo me quedé con Gorka trabajando y en 8 meses me marché. Porque aprendí en 8 meses todo lo que uno no debe hacer en una agencia. Hombre, Bueno, Gorka en una era un agencia tipo y en la vida. peculiar. Aitor, como me has dicho que no hay filtros, pues no hay filtros. Yo digo Claro lo que Tal que, pienso. cual. por supuesto que sí. Gorka es un tipo peculiar, muy peculiar. Peculiar es un eufemismo muy buenista, que tú no eres muy buenista, pero es un eufemismo muy buenista. No, a ver, Gor- yo le conocí a Gorka de todas maneras, de todas las maneras. Entonces, Gorka tenía cosas muy buenas y tenía otras cosas que es que no se pueden ni explicar. Gorka tenía una cosa buenísima, que tenía un talento indudable para convencer a cualquiera de cualquier cosa. Y ese es su talento indudable, lo tiene. Luego ya todo lo demás es todo cuestionable. Y estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, Muy bien. completamente. Siguiendo con esto, yo sé que ahora en Exfers, no sé si lo he pronunciado bien, espero que sí, si no me corriges. Yo sé que ahora, si no me corriges también, trabajas con Dani Burdiñón, que es un chico joven y tal, que yo lo conozco de haber jugado contra él también, es más joven que yo, muy buen tío. Y es curioso o sea, claro, la pregunta que sigue es, ¿y cómo lo debería hacer alguien joven que quiera involucrarse en un mundo, vamos a decir, a priori tan
supuestamente cerrado como es el tema de ser agente de jugadores? Pero hay distintas formas de hacerlo, pero básicamente lo lógico sería entrar en una agencia y tener un mentor. Entonces, lo normal sería eso. Al final todos hemos tenido un mentor y cada uno elegimos el nuestro. Y Dani ha elegido el suyo y yo elegí el mío en su momento. Ujú. Después de salir de la empresa con Gorka, empecé a trabajar solo y casi inmediatamente después me reclutó una empresa italiana y el dueño de la empresa italiana fue mi mentor durante 10 años y es mi mentor para toda la vida. Vale, entendido. Aquí Hay que hablamos buscar mucho. un mentor, porque aquí no hay una universidad ni una carrera que Sí. tenga un curso en el que puedas decir esto es lo que se estudia. No la hay. Entonces tienes que aprender el trabajo de alguien. La cuestión es de quién lo aprendes. Este es un tema bueno, es lo que estamos intentando hacer nosotros, ¿no? Mm, Que la mejor manera o el camino más corto, entre comillas, si no quiero buscar atajos de hacer algo, es buscar a alguien que haya hecho lo que quieres hacer y que quiera, entre comillas, mentorizarte, ayudarte o como quieras llamarlo, ¿no? Claro. Vamos, que en España yo cada vez que me dicen un mentor, ¿para qué necesito un mentor? Y digo, joder, si tú quieres Pues, hacer algo, si tú quieres hacer algo, te va a ahorrar, o sea, te va a ahorrar un montón de hostias, un montón de baches, como has dicho tú. Y bueno, fíjate lo que acaba de decir Igor. Ha dicho que fue su mentor durante 10 años y que siempre será su mentor. Que eso, es que eso toda la gente que hemos tenido mentores siempre lo dices, porque es alguien que te ha enseñado algo que claro. seguramente te hubiese costado muchísimo más tiempo aprender. O que no lo hubieras aprendido nunca. Un mentor es un mentor para siempre porque las relaciones crecen como nacen. Entonces, si la relación crece como mentor y aprendiz, pues esa relación va a ser así siempre, por mucho que tú superes a tu mentor en según qué cosas. Y le puedes superar y puedes hacer cosas mejor que él y puede ocurrir, pero será siempre tu mentor. Si Estoy de no acuerdo. lo ves así, probablemente es que no has tenido un mentor. Estoy de acuerdo. Probablemente. Sí, completamente. Continúo. Vosotros, quiero decir, al final hay muchos agentes de jugadores en el mercado. La pregunta es, ¿qué os diferencia a vosotros desde Exfers? Es decir, ¿por qué un jugador va a vosotros en vez de a otro agente? ¿Cómo es ese proceso de vienen ellos, vais vosotros? Vamos a decirlo, el intríngulis, digamos, de esos procesos de fichaje, no fichaje, se marcha, no se marcha. Bueno, ¿por qué un jugador viene con nosotros? Habría que preguntárselo a ellos. Y como en algunas ocasiones, con las relaciones que hemos desarrollado con ellos, con algunos de nuestros jugadores, diría yo que con prácticamente todos, son relaciones personales, además de profesionales, pues acabo preguntándoselo. Pues habría que preguntárselo a ellos, como te digo, pero la respuesta normalmente suele ser porque les generamos confianza. Y yo siempre digo que nosotros no vendemos nada. Aitor dice que él no vende, que a él le compran. Bueno, pues exactamente eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Nosotros solo vendemos una cosa y la vendemos una vez, y es confianza. Nosotros vendemos confianza porque creemos que somos personas confiables, entendemos que además tenemos un cierto conocimiento del mercado y de la industria y de cómo se desarrolla esta industria, y una vez que vendemos esa confianza, a partir de ahí ya no vendemos más. A partir de ahí hemos comprado el talento, esa confianza viene a nosotros, ese talento viene a nosotros a través de la confianza que nosotros le damos. Y a partir de ahí nos vienen a comprar al jugador la mayoría de las veces. Nosotros vendemos poco, nos compran a los jugadores. Uh-huh. En los casos, hablabas De antes hecho, hay de... gente perdona, Eric, Sí, de hecho hay continúa. gente que me dice, no, tú vendes, y digo, yo vendo muy mal, muy mal. A mí me compran, lo que hago es que cuando me compran, bueno, ahí puede ser más o menos hábil en que te compren bien o que te compren mal, pero Uh-huh. yo vendo poco. Hablabas de un par de casos en los que incluso os habíais ido a buscar a los jugadores. No sé si yo tenía entendido que los agentes de jugadores, vamos a decir, hacían toda la gestión ya sea del día a día o de la parte más deportivamente hablando del jugador, pero hablabas de haber ido a buscar a Bismarck o haber ido a buscar a otro jugador que has hablado hace poco. ¿Eso lo seguís haciendo? Es decir, ¿es algo determinante dentro o diferenciatorio dentro de Exfers?
Bueno, no es diferenciatorio. El mercado de los agentes de jugadores es un mercado muy amplio, con muchísima competencia, y lo que no puedes estar es en tu oficina esperando a que los jugadores vengan y te llamen, porque eso no funciona así. Tú tienes que ir a reclutar un jugador, siempre tienes que ir a reclutar un jugador. Ujú. ¿Nos llaman algunos jugadores para que les representemos? Algunos llaman, pero la mayoría de las veces lo que tienes que hacer es salir ahí fuera y pelearte con la competencia por conseguir que ese jugador te dé su confianza. Tú le des suficiente confianza a él como para que él deposite lo más importante que tiene, que es su carrera, en tus manos. Entendido. Vale. Y entiendo que en ese proceso en el que vais a, vamos a decir, no a venderos directamente, pero sí a tratar de reclutarle, o sea, lo que dices que vendéis, digamos, entre comillas, es esa confianza, ¿correcto? O sea, aparte de... Porque entiendo que si dices que es muy competitivo, no será fácil atraer a un determinado jugador de un determinado perfil, como puede ser Juancho Hernán Gómez o como puede ser, yo qué sé, cualquier otro. Entonces, eso es lo que principalmente vendéis, esa parte de confianza, aunque luego obviamente me imagino que habrá más detalles, desde el contrato hasta comisiones, etcétera. No, no hay muchos detalles, porque casi todo es estándar. En realidad, lo que ocurre es que es un proceso, como decías, y es un proceso en el que el jugador y su familia tienen muy poca información, porque se entrevistan con 3, 4, 5, 6, 7, 10 agentes y no pueden tener 40 entrevistas con cada uno, pueden tener 2 o 3 entrevistas con cada uno. De hecho, tienen normalmente una entrevista primera con casi todos y después llegan a un grupo reducido de agentes que vuelven a entrevistar una segunda o una tercera vez incluso, ¿no? Pero no mucho más. Entonces, un jugador y su familia tienen que decidir, porque en el momento en el que los reclutamos siempre están acompañados de su familia, tienen que decidir con quién deciden, en quién deciden depositar esa confianza y esa carrera en 2 entrevistas o en 3 entrevistas. Ujú. Entonces, tú lo único que puedes hacer es ser tú mismo, ser honesto, no sobreprometer y generarles esa confianza de que eres capaz de llevar al jugador desde A hasta Z y siempre en su mejor interés. Nunca en el mejor interés de un club o de un tercero o el tuyo mismo, siempre en el mejor interés del jugador. Nosotros aquí tenemos una línea, hay una serie de reglas, todo el mundo cuando crea una empresa, normalmente, digo yo, se hace un decálogo Ujú. de reglas para funcionar, ¿no? Estas son mis líneas rojas, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que no voy a hacer nunca, esto. Y si no es así, yo creo que debería ser así, ¿no? Entonces, nuestra regla número 1 es hacemos lo que creemos que es mejor para el jugador en el momento de tomar la decisión. La decisión la toma el jugador, pero nosotros le aconsejamos lo que creemos que es mejor para él. Esa es la regla número 1. Entonces tú vas luego a la 2, a la 3, a la 4 y luego te surgen preguntas en mitad de la situación quiero decir, en mitad del proceso de negociación de un contrato Ujú. o de querer aconsejar a un jugador para una cosa o para otra. Cuando te surge una duda sobre cómo aconsejar a un jugador, si estás en la 4 o en la 5 y no te la puedes contestar, vuelve a la 1. ¿Qué es lo mejor para el jugador? Y enseguida te lo contestas. Entonces, si eres Interesante. honesto contigo mismo, que es lo primero que tienes que ser antes de ser honesto con el jugador, tienes que ser honesto contigo mismo para poder ser honesto con él. Pues si eres honesto contigo mismo, al final todo te lleva a qué es lo mejor para el jugador. Esto, pues esto es lo que hay que hacer. Vale, de acuerdo. Em, Me imagino que estarás todo el día negociando. La pregunta es, ¿cuál dirías que son las claves para conseguir una buena negociación? Yo creo que ya has dado una, que puede ser el siempre pensar en que la persona para la que estás negociando, pues obviamente sea lo mejor para esa persona, pero ¿qué más dirías? Es decir, sobre la negociación en sí, ¿cuáles son las claves para poder llegar a un buen puerto? No, eso que dices no es una clave. Eso que dices es eh, la base sobre la que asientas cualquier pensamiento de negociación. Para mí lo más importante en una negociación es ir preparado, haber estudiado. Mira, a mí me sacaron los colores los Chicago Bulls la primera vez que fuimos a negociar el contrato de Nikola Mirotic porque tenían más información estadística de nuestro jugador que nosotros.
Simplemente tenían un departamento de analytics que nosotros no teníamos. Y entonces me puse tan rojo que dije, esto no me vuelve a pasar. Y creamos un departamento de analytics propio con una base de datos propia y ahora la alimentamos. Ahora nosotros tenemos mucha más información que los clubes sobre nuestros jugadores y sobre el resto de los jugadores. Entonces, lo primero en una negociación es ir preparado. Eso de que vas a hacer lo mejor para el jugador, eso va de saque, como digo, eso va en la primera línea de la empresa. Si no tienes eso, no tienes empresa. Entonces, lo primero es, hacemos lo mejor para el jugador, sí, y luego todo el resto de las cosas, vale, perfecto. Pero para una negociación, ¿qué es lo primero que haces? Te preparas. ¿Y cómo te preparas? Estudias. ¿Cuánto? Todo lo que puedas. Todo el día, todo lo que puedas. ¿Y cómo estudias? Pues estando muy atento. También hay experiencia, evidentemente, pero estando muy atento. Viendo cómo lo hacen los demás, viendo qué es lo que hacen, viendo cómo meten la pata a los demás, cómo metes la pata tú, aprendiendo de tus errores. Aquí metí la pata, no la vuelvo a meter ahí. Estudias el mercado, estudias a los jugadores, estudias los equipos, entiendes los presupuestos, entiendes qué es lo que hacen. Y además las negociaciones, casi todo el mundo piensa que van de dinero. Y por supuesto que van de dinero. Pero las negociaciones van de mucho más que de dinero. Van de estudiar la carrera de un jugador y de saber cómo hacer el trazo de la carrera de un jugador. Los jugadores tienen arranque, meseta y salida. Como casi todas las vidas útiles de casi todos los activos en lenguaje empresarial. Y los jugadores, acordémonos que solo tienen un activo y es su propia carrera. Entonces eso hay que respetarlo por encima de todo. Entonces, si le quieres hacer la carrera a un jugador, lo primero que tienes que hacer es ser capaz de entender exactamente cómo debería ser y de dibujar cómo debería ser su carrera. Nosotros no hacemos brokeraje de jugadores. Nosotros jamás representamos jugadores por hacer un deal y sacar una comisión. Nosotros dibujamos carreras de jugadores y esa carrera, después de dibujada, hay que ejecutarla. Entonces, ejecutar un contrato no es negociar un contrato y sacar el máximo dinero. Esa es una consecuencia. Lo que es ejecutar un contrato es ser capaz de entender a dónde lleva el siguiente y el siguiente y el siguiente contrato, porque siempre arrastras los contratos anteriores al siguiente. Entonces, si la lías en el primero, lo vas a arrastrar durante los siguientes 4 contratos. Y no es lo más importante el dinero en los primeros contratos. Hay un momento en el que sí es importante el dinero porque el jugador tiene que maximizar, pero al principio lo que tiene que maximizar es sus opciones de convertirse en el mejor jugador potencial que puede ser. Y para eso lo que tiene que hacer es tener las mejores opciones de jugar en el mejor sitio posible. Bueno, me he extendido mucho, Aitor. No. Es que no, yo solo quería hacer un apunte que yo he negociado mucho, además es una cosa que me gusta mucho hacer. Y ha dicho una cosa, Igor, impresionantemente interesante, que es lo siguiente. Yo siempre digo que aunque el dinero es importante y cuando vas a negociar la carrera de un jugador o el fichaje o el traspaso o cuando vas a comprar una casa o cuando vas a hacer lo que sea, el dinero es importante. Los negociadores que están como primer punto pensando en el dinero son muy malos, absolutamente. El dinero, yo siempre digo que yo hablo de dinero lo último. Es como si imagínate que vas a contratar a alguien, ¿no? A alguien para tu empresa y lo primero que llega el tío o la tía que viene te dice cuánto voy a ganar. Digo, mira, no lo quiero. Es decir, y aunque cuando ha dicho que llegas a su máximo potencial y que pues, llegan los contratos para maximizar esos contratos, lo único que quería decir era eso, ¿no? Que en las negociaciones lo más es como cuando alguien va a negociar una hipoteca, el tipo de interés no es lo más importante. Es importante, claro que es importante. Y todo el mundo se fija solamente en eso, pero no en el resto de las cláusulas por no ir empollado, como ha dicho Igor. Eso era lo único que quería decir. Sí, totalmente de acuerdo. Leo, antes he caído en un hilo en Twitter, porque he buscado Igor Crespo y tampoco hay mucha información. Bórralo. El hilo de Twitter que hable de mí, bórralo. No tengo Twitter. Pero está... No tengo X. No tengo cuenta. No, pero era interesante. Yo tampoco. No, yo tampoco, o sea, quiero decir, yo solamente lo consumo porque he puesto Igor Crespo y vamos a ver, intentaba hacer efectivamente mi negociación contigo de preguntas, pero al final me intento informar y no hay mucha información, obviamente. Y hablaban de que Igor Crespo siempre va un paso por delante.
en la negociación o en la negociación hablaban, por ejemplo, de los contratos de Bismarck en su momento, de Abrines, de Mirotic, obviamente también, y de cómo había un artículo por ahí hablando de cómo volvías loco al Barça, que eres Jeta, bueno, todos estaban como vueltos locos por ti. Y básicamente lo que quería es que me contases la anécdota que a ti te parece que, vamos a decir, la mejor negociación que hayas hecho, el mejor proceso que a ti te haya dado la mayor satisfacción. Ojo, puede que no haya satisfecho a otros. No, bueno, para empezar, como no me gusta nada Twitter y no me gusta nada cuando me critican, tampoco cuando me alaban. Entonces no me sirven ni las unas ni las otras, porque entiendo que pasa una cosa, que la mayoría de las veces nuestro trabajo es semipúblico. Y me explico. Yo tengo un buen amigo que tiene una fábrica excepcional de muelles y le va muy bien, pero nadie sabe que tiene una fábrica de muelles, o lo sabe muy poca gente, lo sabemos los amigos. Y da trabajo a 100 personas. Nosotros somos una empresita pequeña en Vitoria. Y resulta que nos dedican un hilo de Twitter diciendo que somos buenos, malos o regulares. O nos critican porque igual que sacas ese hilo, te saco 4 hilos de hace unos años en el que yo era el demonio con cuernos y rabo. Y era horrible y le iba a hundir la carrera a este y al otro, y iba a hacer un desastre con la carrera de todos porque me estaba peleando con todo el mundo y era horrible y era muy malo. Entonces, no me sirve ni la una ni la otra porque nuestro trabajo es semipúblico, pero la realidad es que, primero, muy poca gente tiene la información real de lo que pasa. Y segundo, esa información, aunque la tengan, luego hay que interpretarla y hay que interpretarla bien para poder tener una opinión más o menos concienzuda y más o menos realista de lo que está pasando. Entonces, y no es fácil de interpretar porque hay que conocer la interioridad de la industria y saber cómo funciona. Y eso requiere tiempo. Esto, como dicen los americanos, no es rocket science, o sea, lo puede hacer cualquiera, pero requiere tiempo y entendimiento y conocimiento y estudio, como casi todas las profesiones. Entonces, no siendo muy difícil, bueno, hay que dedicarle tiempo. Como la mayoría de la gente no tiene esa información para saber y para poder opinar con criterio, pues yo no escucho la opinión de la mayoría de la gente, que la mayoría de la gente tiene sobre mi trabajo, porque no nos permitiríamos opinar sobre el trabajo o la capacidad o la aptitud que tiene el gerente de una empresa de muelles, como acabo de decir, que factura 20 veces más que nosotros. Y no nos permitimos cuestionar si lo hace bien o lo hace mal. Entonces, pero como el nuestro es semipúblico, bueno, todo el mundo se permite opinar sobre lo bien que ha estado ese contrato o lo mal que ha estado ese contrato, pero del mío como el de mi competencia. Y la mayoría de las veces no lo sabes. Mira, mi mentor me decía una cosa muy buena. Cuando hablábamos al principio, cuando le conocí, yo le decía, no, porque tal jugador ha firmado este contrato y tal otro ha firmado este otro contrato. Y me decía, siempre me decía lo mismo, me decía, ¿lo has visto? Digo, ¿cómo es si lo he visto? Que si has visto el contrato. No, no lo he visto. ¿Lo has firmado tú? No, no lo he firmado yo. Pues entonces no hables de eso porque no lo has visto y no lo has firmado tú. No tienes ni idea de lo que dice el contrato. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente nosotros vivimos gracias a que el deporte es algo público y la gente paga dinero por ver el deporte en plataformas y paga dinero por ir a los estadios y paga una entrada y demás. Entonces, gracias a eso vivimos todos, de que la gente le gusta y de que consume el producto. Uh-huh. Sí, bueno, el hecho era no por buscar, o sea, básicamente por buscar información completamente aséptica para decir, oye, ¿de qué hilo tirar para poder preguntarte? No hay información aséptica jamás. No, bueno, no existe. Para mí la información aséptica es porque yo la trato como aséptica, es decir, a mí me da un poco igual lo que consuma o no lo que consuma, es decir, yo tengo mi opinión y vamos a decir que no me afecta lo que escuche por ahí. ¿Jugador favorito ahora que conozcas y que lleves o no lleves por las razones que sean? Jugador favorito que conozca, no voy a decir uno que lleve yo porque evidentemente por razones obvias, Kyle Hines. Vale. Probablemente uno de los jugadores más honestos que conozco yo. Los jugadores me parecen buenos, regulares, buenísimos, fenomenales. Los que llegan a profesional, pues todos son buenos, porque si no, no estarían ahí, ¿no?
Entonces puedes hacer 1000 clasificaciones: altos, bajos, gordos, fuertes, delgados, rápidos, lentos. Yo hago una clasificación: honestos y demás. Y Kyle Hain es el jugador honesto. Vale. Última y le paso el testigo a Aitor. Perdona, ¿te has fijado cómo le tratan sus compañeros? Los entrenadores rivales, No, sus no, propios entrenadores y los árbitros. ya lo voy a mirar. Hay un respeto infinito en la liga por él. Infinito. Y el respeto infinito solo te lo ganas si eres siempre honesto. Nadie le dice a Kyle Hain: te has tirado. Nadie le dice a Kyle Hain: has hecho un tiro de más. Y nadie le dice: has regateado un esfuerzo, ni adelante, ni atrás, ni en ningún lado. Nadie se permite ni siquiera sugerirlo. Eso es un jugador honesto al límite. Muy bueno. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de vuestra empresa? Es decir, ¿qué es lo que quiere convertir Igor Crespo Spheres? Mira, las empresas, hace no mucho leí un libro que se llama El juego infinito, de Simon Sinek. Y Conozco a Simon Simon Sinek Sinek. dice que... ¿Conoces a Simon Sinek? A Simon, o sea, Pues, sé quién es y he leído sus libros, pero este no lo he leído. Pues en el juego infinito, Simon Sinek desarrolla una tesis en la que dice que las empresas tienen un lenguaje bélico, el de vamos a matar a la competencia, vamos a ganar, y dice, bueno, ganar, ¿qué quiere decir ganar? En el mundo de la empresa, ¿qué quiere decir ganar? Ganar quiere decir ¿durante cuánto tiempo? ¿Quién pone las reglas? ¿Qué es ganar? Ganar es facturar más, tener más EBITDA, ganar más dinero, ganar menos dinero, eh, comerte más parte del mercado. ¿Qué es ganar? ¿No? Entonces, tienen un lenguaje, las empresas utilizan también un lenguaje semibélico, ¿no? Cuasi deportivo, porque en los partidos de baloncesto, como los de fútbol, en el deporte, tú ganas o pierdes un partido, ¿no? Pero eso no sirve para el mundo empresarial. Y lo que dice es: las empresas que realmente consiguen triunfar son aquellas que perduran y las que entienden que el lenguaje bélico no es aplicable al mundo de la empresa. Esas son Apple, Harley Davidson y otras tantas, ¿no? Procter & Gamble, las que llevan Nestlé, las que llevan años y años y años y años con una cultura en la que entienden que ganar es perdurar. Unos años con un poco mejor resultado, otros con peor resultado. Unos años el mercado te sacude, tienes años en los que vas peor porque la competencia te pasa, porque la competencia trabaja y la competencia te pasa y te gana en un reclutamiento y en otro, y de repente dices: joder, llevo un año y medio sin reclutar a un jugador, he perdido en todas. ¿Cómo es posible que haya perdido en los últimos 4 reclutamientos y me hayan ganado? Hombre, pues o espabilas o no perdurarás, tendrás que cerrar el negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el éxito en una empresa? Pues para mí el éxito en una empresa es perdurar, a pesar de los ciclos y de ir arriba y abajo, y de que en momentos te vaya mejor y te vaya peor, y que estés bien considerado en el mercado y mal considerado, y unos te alaben y otros te critiquen, pero que tú perdures, que tengas una empresa que pueda perdurar en los años. Muy bien. Muy bien. Oye, voy a empezar con otro bloque, pero tengo una pregunta al margen, que no sea el más, ¿cómo se dice? El más honesto. ¿Qué jugador que no hayas representado tú, y puedes elegir entre el que quieras, técnicamente haya sido uno de los que más te ha gustado? Técnicamente, claro, Sí, lo que quiero pasa es decir que que, bueno, no, es para tu gusto, claro. Yo sí, a mí se me preguntan técnicamente, yo siempre digo el mismo, ¿no? Claro, Michael Jordan yo creo que es el mejor jugador de la historia, ¿no? Y habrá otros que le guste más Kobe Bryant o LeBron James o tal. Yo no hablo de eso, yo hablo el que yo elegiría, por ejemplo, es alguien que la primera vez que le vi, pues me quedé flipado. Digo, este tipo, ¿de dónde coño ha salido, no? Alguien que te guste a ti. ¿quién es el que más te gustó a ti? A mí Petrovic. Petrovic, claro, normal. Eh, sí, ¿Normal a mí por me qué? ¿Por parece, qué normal? bueno, porque Petrovic marcó una época en Europa, marcó una época en el mundo, y porque hacía cosas en su momento técnicamente que yo creo que no hacía nadie más y no podía hacer nadie más, porque tenía un talento infinito para desarrollar cosas que iban 10 o 15 años por delante de su época. Entonces Petrovic, más allá de que metiera, porque metía muchísimo, pero era especial.
Eh, sí, pues en este caso sí me voy a mojar y voy a decir uno que represento. Yo creo que Nikola Mirotic es un tipo muy especial, muy, muy especial. Tiene unas cualidades técnicas y una capacidad para el juego y para entender el juego y para todo fuera de lo común. Porque eso le ha llevado a un lugar que no le correspondía físicamente, porque no tiene un físico del nivel al que ha jugado. Tiene un buen físico, porque tienes que ser un atleta de élite para jugar ese nivel. Pero su técnica está un 200% por encima de su físico. Su técnica, su cabeza, su capacidad de entendimiento del juego y su capacidad de llevar al juego situaciones concretas son de otro planeta. Ok, ¿cómo ha cambiado la representación de cuando empezaste en Sport Gestión ahora? Pues yo creo que como no queda casi nadie de los que estaban, No, ¿cómo ha ha cambiado? cambiado Te quiere muy... decir si la representación, los modos, es parecido o antes era, no sé, si es que ha cambiado, quiero No, decir, el es muy mundo. diferente. Ha cambiado mucho. Se ha profesionalizado mucho. La competencia es mucho mejor. Los general managers eh, son más profesionales y son mejores. Eh, los que quedan de la época antigua han mejorado. Evidentemente han evolucionado como lo hemos hecho los demás. Todos hemos evolucionado. Entonces, se ha profesionalizado y ha mejorado mucho. Y los paradigmas que valían hace 20 años no valen hoy, en muchos aspectos. Y ha cambiado a mejor. A mejor. Ok, te voy a hacer una pregunta que esta es una pregunta que se la hago a todo el mundo. Es más, yo creo que vamos a hacer unos cortitos de cada uno, que es, además es una frase que yo tengo una explicación, pero quiero saber qué es lo que opinas de la frase. La frase es, el dinero no existe y a la vez el dinero es el producto. El dinero no existe. Bueno, el dinero, si lees el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari, no existe. Es una invención humana, es la mejor convención, la mejor convención humana jamás inventada. El dinero no existe. Depende de lo que quieras decir que existe. El dinero es el recurso por el que peleamos todos. Cuando nos hemos pasado un 99% del tiempo de nuestra historia peleando por otros recursos, atención, comida, calor y demás, en los últimos años, en los últimos X años, desde que se inventó el dinero, eh, hemos cambiado la mayoría de los recursos por el dinero. Entonces el dinero es el que nos da acceso a intercambiar otros recursos. Entonces el dinero existe, claro que existe como convención. Luego además es curioso porque lo hemos ido evolucionando y ahora simplemente es una transacción de ceros y unos y listo, ¿no? En una cuenta. Entonces tampoco existe ni como papel, ni como moneda, ni como prácticamente nada. Pero existir, claro que existe, porque es una convención que funciona y es la convención que mejor funciona en la historia de la humanidad. La segunda parte de la frase, ¿cuál es? Y el dinero es el producto. O sea, el dinero no existe y a la vez es el producto. Sería la frase correcta. Vale. No, para mí el dinero no es el producto. Para mí el dinero es la consecuencia. Vale. El producto son otras cosas. Para mí el dinero siempre es la consecuencia de... Pero bueno, es una interpretación, ¿eh? No, no, Sí, sí, no, no, no por podemos... supuesto. Yo no voy a decir nada, no voy a opinar sobre el El, tema. el dinero no existe. Sí, el dinero existe en cuanto a convención, no existe en cuanto a otras situaciones, pero si lo miramos en cuanto a convención, sí existe. Y el dinero para mí no es el producto. Para mí el dinero es la consecuencia. Muy bien. ¿Tú cuando empezaste en el mundo, bueno, cuando te fuiste por gestión o cuando en algún momento cuando empezaste a ganar dinero de una manera importante o cuando empezaste, ¿tú pensaste en los impuestos? Y claro, por supuesto. ¿Cómo no voy a pensar en No. los impuestos? Los impuestos, los impuestos hay que pagarlos, joder, como para no pensar en Sí, ellos. no, te quiero decir que Bueno, y eso, ¿dónde, y perdona, ¿eh? Y me dices que gané, que cuando empecé a ganar dinero de una manera importante, yo no he empezado a ganar dinero de una manera importante todavía. bueno,
Pero te quiero decir que tú cuando empezaste pensaste, bueno, si ganase tanto, ¿cómo puedo hacer para pagar menos impuestos? Eso es lo que... No, 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 no. Para mí la ecuación está invertida. O sea, yo cuando gano un dinero descuento los impuestos antes de empezar con todo lo demás. Pues si no me estoy haciendo trampas. No, O pero te sea, quiero no. decir que, por ejemplo, yo sé dónde vives y me imagino un poco la historia, pero imagínate que a ti te dicen, bueno, es que el año que viene vas a ganar 5 millones de euros para ti y entonces, claro, de estar donde estás a poder estar o hacer otra cosa, pues puedes pagar de un 40 a un 3, suponte. ¿Te moverías de donde vives, por ejemplo? No, yo no lo haría. Porque yo siempre pienso, he podido vivir en distintos sitios del mundo. De hecho, he vivido en distintos sitios del mundo, en distintos momentos, por distintas circunstancias. Pero nunca lo he hecho por impuestos. Yo no lo he hecho así. Yo he vivido siempre donde he querido vivir porque mis afectos estaban ahí. A mí hay mucha gente que me pregunta por qué no vives en Madrid, por qué no vives en Barcelona. Podría vivir en Liechtenstein si quiero, eh, o, en, o en Barbados, ¿no? Eh, pero no lo hago porque yo vivo donde quiero vivir, que es donde están mis afectos. Y mis afectos están aquí y vivo aquí. Y eso yo pago un precio eh, por vivir donde vivo, una incomodidad a la hora de viajar y sobre todo a la hora de viajar. Eh, Vivo en un sitio remoto para muchas cosas y entonces a la hora de moverme, de trabajar y de viajar, pues pago un precio alto por vivir donde están mis afectos. Entonces no estoy dispuesto a intercambiar mis afectos por más dinero. Es lo que no te han preguntado nunca. Pues no lo sé. Esa pregunta no me la he hecho. No lo sé. ¿Cuál es el sitio al que siempre quieres volver? A Zaldiaran, a correr. Al Monte Zaldiaran. Sí, sí. Ese es Vale. el sitio en el que me encuentro en casa. Sí, sí. Yo ¿Cuál es la cosa? cuando quiero estar en paz, me voy al Monte Zaldiaran a correr y lo tengo ahí. Muy bien. Me voy a Zaldiaran a correr y ahí estoy en casa. Ahí estoy en paz. ¿Cuál es la cosa más rara que te han pedido que hagas? Rana, no sé. Me han ofrecido un 25% de comisión por un jugador. Vale. Eso es raro, ¿no? Bueno, no sé si es raro. Es Es lo que es. atípico. Vale. Es atípico, está fuera Eh, del mercado. Sí, pero raro, raro no sé. No, no, no me han pedido. No lo sé, me tendría que poner a pensar. Tengo muy mala memoria. Yo tengo que hacer arqueología mental para encontrar cosas que no me gustan, porque tengo la gran suerte que solo me acuerdo de lo bueno, no me acuerdo de lo malo. Eso Está está muy muy bien. bien. Dicen que el otro día leí un estudio de un doctor en Harvard que decía que el olvido es uno de los rasgos más importantes de la inteligencia. Bueno, qué bien, pues yo tengo suerte. Me olvido de cosas, me Esto, olvido de cosas malas. De las malas me olvido rápido. dime, dime una cosa que haya sido de las más alucinantes que han visto tus ojos. Mm. Sí, han pasado cosas bastante alucinantes. Eh, He visto salir a Bismack Biomo del Yemen y en 18 meses convertirse en el número 7 del draft y firmar 13 millones de dólares. Eso es bastante alucinante. Con Pues, la ayuda de Pepe Lasso, como dice Eriz, la ayuda de Eriz también, pasándole el balón, haciendo de sparring. Y sí, esa es una de las cosas bastante alucinantes que he visto. Me han pasado cosas, sí, Eh, sí. yo tengo la sensación además que eso pasó muy rápido. Es decir, porque él estaba aquí, Claro, como claro, por estuvo, eso digo estuvo 18 meses. tengo esa sensación detrás de la cabeza de decir, joder, vino de Fuenlabrada, estuvo aquí un tiempo, estuvo entrenando con Pepe y luego de repente empezó ya y le draftearon. O sea, es que fue cosa de... Sí, pero todo había pasado antes, Eriz. Ya. O sea, lo que estás diciendo, eso fueron 2 meses. Pero eso pasó porque lo habíamos sacado de donde lo sacamos, lo pusimos a entrenar, lo pusimos en Fuenlabrada, lo seguimos entrenando durante 12 meses y en 18 meses el tío pasó de jugar en el Yemen a jugar en Charlotte, cuyo dueño era Michael Jordan, Es verdad, y, fue por y- y Charlotte firmar, Bobcats, y es firmar un verdad. contrato de 13 millones de dólares. Oye, y en Una ese, locura. voy a interrumpir a Hitor porque si no me voy a quedar con la pregunta en la cabeza y no Sí. quiero. ¿Y cómo? Es decir,
¿Cómo pasó? No, ¿por qué? Que puedas contar, obviamente. ¿Por qué en ese momento se cortó la relación directamente cuando se fue a la NBA, habiéndole dado tantísimo? Bueno, porque la naturaleza humana es como es y el ego va por un canal distinto que el resto de las cosas. Entonces, ese fue el año del lockout. No pudo firmar el contrato el 1 de julio, entonces nosotros lo dejamos en Estados Unidos y en el momento que lo dejamos en Estados Unidos, porque no podía salir porque tendría que haber obtenido otro visado, lo que pasó fue que enseguida vieron que, lo dicho, los americanos, la cultura en Estados Unidos del deporte y del deporte profesional, lo que ve a los jugadores es como un Excel y un activo que genera dinero. Entonces se tiraron a por él y alguien le convenció de que él lo que tenía que tener era a la gente de LeBron James porque él era el siguiente LeBron James. Y el ego, pues eh, es así de atacable. Ujú. En cuanto te lo alimentan, crece y se expande como el gas. Ocupa todo el espacio que le des. Vale, perfecto. Continúa, Hitor. Em, Dime algún libro que, bueno, voy a hacerte primero la pregunta, si la quieres contestar, que es, ¿cómo te definirías tú económico-sociopolíticamente? Económico, sociopolíticamente. Sí, no, porque claro, si te hago Sí, no te voy a hacer la sí. pregunta política, ¿no? Sino es porque para mí la política es una cosa, pero yo creo que la persona tiene un componente económico, un componente social, un componente político, ideológico, etcétera, etcétera. Entonces me parece más Y acertado hacerlo así. bueno, pues te lo contesto relativamente fácil. Yo me definiría como liberal, entendiendo que hay un valor grande en que exista un tejido social de sustento. Entendido. ¿Y algún libro que te guste y que refleje tu filosofía vital pues, según lo que acabas de decir? Sí, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta leer sobre todo ensayo científico. Yo leo muy poco, bueno, leo prácticamente ninguna novela y sobre todo lo que leo es ensayo científico. Entonces, sí, Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond, Sapiens, de Yuval Noah Harari, eh, El río del Edén, de Richard Dawkins, El gen egoísta, de Richard Dawkins. Vamos cuatro ya, ¿eh? Es que No, hay que está muy muchísimo bien, que leer y muy poco tiempo. está muy bien. No, está claro, está claro. Dime tres personas que te hayan marcado en tu carrera. Mi madre, Mauricio Balducci, que fue mi mentor, y Nicola Mirotic. Muy bien. Y mi actual socio, Ricardo González. ¿De dónde es Ricardo González? Tú jugaste contra él, es cántabro, Richie González. Jugaste contra él seguro en tus últimos años y en sus primeros años. Vale. Am, yo no tengo, bueno, tengo una pregunta, bueno, una última de cierre. ¿Tienes alguna pregunta, Eriz? Yo quería preguntar qué son los calendarios de atrás. El calendario. El calendario, los próximos 6 meses. Yo soy una persona muy desordenada en mi vida, pero muy ordenada en el trabajo. Eso no lo entiendo yo. Interesante, o sea, interesante relación, la verdad. Yo eso no lo entiendo, no lo entiendo. Que una persona No lo sea entiendo. ordenada en una cosa, desordenada en otra, limpia en una Yo cosa, puedo. sucia en otra, no, no lo entiendo. Bueno, limpio, no, limpio y No, sucio. no digo que seas tú, no digo que seas Sí, no, tú. no, no, no. Pero sí, yo puedo dejar las zapatillas en un sitio que no corresponde, o el jersey, pero esto tiene que estar ordenado, porque si no hay orden aquí, no hay orden en la cabeza. O sea, la cabeza tiene que estar ordenada. Entonces, para que haya orden en la cabeza, este despacho tiene que estar ordenado. Entonces, ahí hay el orden del calendario y el orden del calendario tiene que existir. Bueno, Para básicamente mí. es ser ordenado en tu propia manera de definición del orden, porque, por ejemplo, yo muchas veces veo que dejar las zapatillas en un determinado lugar, dices, coño, si es que aquí están bien, es decir, es práctico, no las voy a dejar en ese otro sitio para... Estoy muy de acuerdo, pero ni mi madre ni mi mujer coincidirían contigo. Te lo compro, te lo compro.
Vale, Muy bien. y la última, que luego lo coge Hitor y lo terminamos ya, ¿qué otras cosas haces en tu ocio? Es decir, has dicho correr, porque yo no te he visto, yo te digo, en los últimos 14 años no te he visto en Vitoria. Entonces, o viajas mucho, o te vas mucho a Zaldián y te pierdes por el monte, o a otra cosa haces. No, viajo mucho, leo mucho, leo todo lo que puedo y sobre todo entreno todo lo que puedo. Esas tres cosas hago en mi tiempo libre y me he casado hace poco, entonces también estoy todo el tiempo que puedo con mi familia. Pero sobre todo el alimento para el alma, que es la lectura, el alimento para el cuerpo, que es comer bien y entrenar, son muy importantes para el equilibrio, por lo menos para mí lo son. Entonces entreno todo lo que puedo, corro triatlón, corro carreras de monte, hago lo que me apetece hacer dentro del deporte. Yo creo que en los últimos años, y esto vamos, los últimos años no le he visto a Igor muchas veces, pero le he visto 4 o 5 veces. Y podría decir que el 80% de las veces que le he visto iba corriendo. Puede Iba ser. corriendo, no, sí, Todavía. sí, no, en serio, en serio. Corro casi Bueno, todos los pues días, así que Pues por último, me gustaría que, porque esto es muy importante y aquí siempre digo que traemos a gente emprendedora que a mí me guste, quiero decir, porque hay emprendedores que la gente considera como emprendedores, pero que para mí no lo son. Para mí son gente que sois gente que podéis aportar y bueno, a mí me encanta escucharte todo porque creo que has aportado muchísimo valor. Y la última cosa que te pediría es que des un consejo para des un consejo que te parece a ti útil como emprendedor para la gente que quiera empezar en cualquier área, cosa que te parezca importante. es difícil porque es que yo no es falsa modestia, es que no me siento capacitado para dar consejos a nadie. Eh, lo que puedo decir es que a mí me ha ido bien trabajando mucho. Eso es lo que puedo decir. Pero no puedo decirle a nadie, oye, te aconsejo que hagas esto o lo otro, porque cada uno tendrá su fórmula y su forma de hacerlo y de verlo y de llevarlo a cabo, ¿no? A mí me ha ido muy bien trabajando mucho. Mucho, mucho, muchísimo, muchas horas. Me gusta, me encanta trabajar. Vengo aquí, estoy en casa. Estoy en un sitio agradable, en un sitio bueno. Me levanto por la mañana y me da gusto venir a trabajar. Entonces me va muy bien estando muchas horas aquí, porque me lo paso bien. Podríamos decir que, por ejemplo, porque si no te gustase no estarías igual. Es decir, hacer algo que te guste, por ejemplo. Esto, esto en concreto, lo que nosotros hacemos, si no te gusta, no se puede hacer. No es que no estarías igual, no se puede hacer. Es imposible. Hay otras cosas que se pueden hacer aunque no te gusten. Esto no se puede hacer si no te gusta. Me imagino. De hecho, ¿no Muy bien. haces algo más que aparte de Xfers? ¿Diversificas en alguna otra cosa o solamente ahora mismo estás centrado en esto? Eh, no, tengo algún emprendimiento más, pero la mayoría del tiempo en los últimos 25 años ha sido dedicada a esto. Mira, eso es interesante porque decías de trabajar mucho y efectivamente cuantos más emprendimientos tengas, más trabajas. Pero claro, es un trabajo muy nicho. Es decir, no creo que todos los agentes de jugadores tengan otros emprendimientos. Bueno, es una cuestión de inquietud, yo creo. Muy bien. ¿Se puede preguntar cuáles son? Se puede preguntar, pero a día de hoy A mí me parece interesante, joder, quiero decir. Mi madre decía un dicho que igual lo conocéis y a mí me encanta porque mi madre tenía dichos para todo y viene al pelo que es contra el vicio de pedir, la virtud está de no pueden dar. ahorrar. Por eso, obviamente, yo Oye, pregunto y que me digan que no. bueno, pues vamos a acabar aquí. Creo que había una pregunta por ahí que he visto. Te la voy a hacer. Veo 2 preguntas aquí, te las voy a hacer. Muy bien. En el sector deportes, dice Tilan17, en el sector deportes, si no tienes un buen, dice él, una pregunta, si no tienes un buen representante, no llegas a nada. Y lo dice porque dice que ha visto jugadores muy malos que van cambiando, bueno, a su manera de ver, que van cambiando de equipo, pero siempre están ahí y no se lo explica. ¿Tú crees que que es vital tener un buen representante para estar en el candelero? Yo creo que
hay dos cosas que se consideran tener un buen... Tener un buen representante significa dos cosas distintas, una para el público en general y otra para nosotros. Lo que el público en general entiende como un buen representante, para mí no es un buen representante. Eso no lo entiendo así. Para mí tener un buen representante es otra cosa completamente distinta que no tiene nada que ver con lo que Dylan estaba diciendo ahora, que es que coloquen a un jugador malo constantemente. Tiendo a pensar que si un jugador se coloca constantemente será mejor de lo que él piensa. Porque ningún director deportivo, a priori, y de no ser situaciones muy concretas, y como hemos dicho antes, que la cosa ha cambiado, hace muchos años era distinta, pero ahora ya no ocurre así, ningún director deportivo tira piedras contra su tejado y contrata a jugadores que piensa que son malos. Entonces, si un tío lo contratan recurrentemente, algo tendrá que, si te parece que es malo, algo tendrá que no has visto. Porque si se sigue colocando es que, y alguien le sigue dando un contrato, es que algo tiene ese jugador. Muy Entonces, bien. tener un buen representante no significa que te den un buen contrato. Significa que realmente has sido capaz de guiarte a lo largo de tu carrera y alcanzarte y ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Eso es lo que pienso. Y última pregunta, ¿cómo afecta, aunque has hablado un poquito de ello antes, cómo afecta a la negociación de un determinado contrato el ego de un jugador joven con mucha proyección? Lo afecta totalmente, lo afecta absolutamente. El ego de un jugador joven o mayor afecta totalmente a las decisiones que tomes y a las decisiones que tome él y a cómo puedes gestionar tú esas decisiones y esa carrera. Con lo cual, realmente, una vez que el jugador está con nosotros, más que a negociar, en muchas ocasiones nos dedicamos a gestionar parte de esos egos. Muy bien, pues hasta aquí, Igor Crespo, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos porque estés aquí. Gracias a Y bueno, vosotros. a ver si ahora que ya te tengo tu teléfono y tal, pues a ver si estamos más en contacto y la próxima vez que vaya a la ciudad donde vives, pues te invito a comer o a cenar o lo que sea y charlamos un poquito. Cuando quieras. Muy Encantado de haber estado con bien, vosotros. Gracias a todos. pues Gracias, Igor. voy a despedir y En ya serio. sabéis, si sigues interesado en transformar una idea en dinero, sigue en DIS. Nos vemos. Chao. Chao, Hasta luego, chao. Igor. Hasta luego, Chao. Aitor. Hasta luego, Alicia. Hasta luego.